bienvenidos a un nuevo episodio de Explora en Casa, el programa de divulgación científica de Campus TV y Explora Maule en la Universidad de Talca. En esta ocasión hablaremos sobre ciencias sociales. Para ello nos acompaña la historiadora Pía Acevedo, investigadora de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Sin más preámbulos, los dejo con la charla, conociendo las comunidades locales, investigación en los territorios. Entonces, cuando a mí me invitan, por ejemplo, y me convocan a participar de esto, evidentemente creo que una de las primeras preguntas que uno se realiza en este juego más bien de ponerse en distintos lugares y situarse en distintas posiciones, es cuando nos hablan de la pregunta investigar, o más bien nos plantean el qué significa investigar, por qué investigas o por qué eres investigadora, por ejemplo. Y ahí emergen una serie de respuestas posibles, yo he ido evolucionando las respuestas a medida que, por supuesto, he ido adquiriendo más experiencia, más años de vida, pero bien, en el sentido de que esa respuesta, claro, ha ido teniendo distintas variables. Entonces, claro, si yo pienso en los primeros inicios de la cercanía con la investigación, mi intención inicial era entender procesos, saber de cosas, y así de esencial, saber cosas, saber por qué se producen ciertos fenómenos, entender por qué la sociedad reacciona de tal manera, por qué tenemos ciertas situaciones, en fin. Entonces el investigar como acción llevaba una serie de procesos como un afán de descubrir ciertos elementos, es algo tan esencial y tan inherente al ser humano como plantearse interrogantes. Todos los seres humanos estamos expuestos a diario a una serie de preguntas de manera permanente. A veces las simplificamos, incluso las naturalizamos, pero es una capacidad que tenemos todos y que se realiza de manera muy continua en nuestra vida cotidiana. Y también está esa necesidad de tal vez, si conocemos algo, ¿nos resulta satisfactorio ese nivel de conocimiento o queremos profundizarlo? Esa también es una patita que finalmente nos termina ofreciéndole el acto de investigar. Es enfrentarnos a un contenido, en este caso, querer descubrirlo o tener dudas y partir de cero, es interrogarnos acerca de él o finalmente también intentar profundizar lo que ya sabemos. Y para eso, evidentemente, sobre todo para la profundización de lo que ya sabemos, vamos a desarrollar ciertas estrategias y utilizar ciertas herramientas y, por supuesto, llevar a cabo ciertos procesos que nos permitan dicha profundización. Eso es un poco la visión que desde mi perspectiva les puedo mostrar de manera bien elemental para la hora de enfrentarse al proceso de investigar. Entonces, por ejemplo, una de las primeras cosas que hacemos también cuando nos planteamos el hecho de investigar es asumir, y esto es interesante porque les vamos a ir poniendo conceptos más claves a ciertos procesos, es enfrentarse a un problema. Eso es una de las primeras cosas que los investigadores tenemos enfrente cuando decimos queremos investigar tal o cual fenómeno, pero eso en la forma y en lo concreto es un problema de investigación. ¿Ya? Entonces, cuando yo, por ejemplo, les voy a hablar de mi experiencia personal en el territorio de Tierra del Fuego, cuando mi intención era entender cómo se desarrolló urbanísticamente este espacio, mi problema es en la actualidad el desconocimiento a nivel general que existe del ordenamiento territorial de la provincia de Tierra del Fuego, de la región de Magallanes. Ese es mi problema. No hay contenido disponible, escasean las fuentes, hay poco registro de experiencia. Entonces, claramente, en mi caso, y ya vinculado a la tesis doctoral, yo me enfrenté a ese cuestionamiento que lo transformé en un problema, que era o la carencia, o el desconocimiento, o la falta de información o sistematización. Entonces, mi tarea ha sido volcar a poder resolver ese problema que se identificó en el tiempo que yo empecé a desarrollar y ya casi concluyendo la tesis del doctorado. No les voy a contar si me ha ido bien o mal, porque finalmente la investigación tiene esa gracia también. Va bien. Pero en el fondo uno también se puede enfrentar a cosas que finalmente terminen no siendo como uno realmente lo tenía. Es, en todo caso, la gracia de la investigación también. Es descubrir y ir ordenando finalmente este problema de investigación. Entonces, claramente, cuando hablamos de investigar, el aparejado de investigar va a ser el problema de investigación. Es interesante ir
conceptualizando de manera más clara este tipo de procesos para después además aunar criterios, porque lo interesante es cuando uno está con otros investigadores o están trabajando con investigadores de distintas áreas, por ejemplo en mi caso que vengo de la historia y de los estudios urbanos y me enfrento con un profesor o una persona de química, por ejemplo, sabemos que ambos vamos a tener problemas de investigación. El fondo de eso va a ser distinto, pero es interesante saber que manejamos conceptos que son estándar. Entonces ahí podemos como conversar, tal vez intercambiar opiniones, puede ser interesante incluso como yo trabajo temas de industria, a veces sí soy cercana a los químicos para poder entender, por ejemplo, la composición de ciertos minerales, para entender por qué eran relevantes para el territorio, en fin, así de caja de Pandora puede ser la investigación a veces en ciencias sociales, porque uno también va estableciendo estos vínculos de transdisciplinariedad, como se denomina en la actualidad. Seguimos entonces. Cuando nosotros pensamos, y esto es interesante, en cómo articula una investigación, en ciencias sociales y en las otras áreas también coincidimos en muchos puntos, evidentemente tengo que establecer una estructura para poder darle cuerpo finalmente a la resolución de ese problema, que siempre vamos a ser enfáticos en eso, en el problema. Entonces, claramente lo primero que yo hago es hacerme cargo de este problema, de decir, tengo, claro, ciertas dudas, identifiqué algunas falencias, en fin, y lo quiero resolver. Entonces, lo que hago y lo que finalmente hacemos la mayoría de los investigadores es, luego de darle cuerpo y más carne a este problema, redactarlo de manera estructurada, plantearlo en una forma que permita también ahí intercambiar con otros colegas, en fin. Voy a plantear una pregunta de investigación. Esto es como decir, es como generarle a ese problema un interrogante para ver cómo voy respondiendo finalmente a mi problema. Esa es la gracia finalmente de la pregunta de investigación, es como darle una estructura, más bien desde la interrogación, para que lo que vaya emergiendo sean posibles respuestas a esa pregunta, basada en este problema identificado previamente. Además de eso, por cierto, voy estableciendo un objetivo general, que es como la gran meta, ¿cierto?, que uno quisiera poder lograr con su investigación. Puede ser uno, por eso yo les puse ahí en plural o en singular, va a depender de la envergadura de la investigación, la cantidad de objetivos a los que yo me pueda enfrentar, tanto general como específicos. Suele suceder que se plantea mucho que el objetivo específico son como actividades, no sé si lo han escuchado, quizás sí, se plantea mucho eso, que son actividades que asisten al objetivo general. Pero yo discrepo un poco de eso, no me parece incorrecto el otro planteamiento, sino que yo discrepo porque mi percepción, y de acuerdo a mi experiencia, es que los objetivos específicos vienen a alimentar finalmente al objetivo general, pero no necesariamente de manera tan práctica o tan pragmática como actividades, sino que son un poquito más complejos, que claramente después se van desenvolviendo en una serie de acciones. Eso está más vinculado a lo metodológico. Pero el objetivo específico es una pretensión también que existe, una intención más bien, de poder alimentar este objetivo general y de poder alimentar finalmente la investigación para que vaya resolviéndose de la manera en que el investigador lo estipula. Cuando les comentaba lo de la metodología, una de las cosas más relevantes que existe para la investigación, evidentemente, son las estrategias metodológicas que vayamos a desarrollar. En ese sentido, ahí, por ejemplo, podemos tener diferencias muy, muy interesantes respecto de lo que realizan los investigadores de las áreas de ciencias naturales, por ejemplo, o ciencias exactas, o en fin, distintos otros espacios que están abocados a esto de la resolución de problemas. Entonces, la metodología, que es algo que a mí me entretiene mucho porque te ofrece un mundo de posibilidades, la vamos también a ir definiendo en función, por supuesto, de nuestro problema y de nuestra pregunta. Les voy a poner un ejemplo muy práctico para que lo entiendan el porqué de la diferencia. En mi caso, trabajo contenidos más contemporáneos. Entonces, puedo acceder, por ejemplo, a realizar entrevistas, porque trabajo fenómenos del año 50 en adelante, de 1950 en adelante. Distinto es un colega que, por ejemplo, trabaje contenidos coloniales. Él difícilmente va a plantear en su metodología la realización de entrevistas. ¿Se fijan? Pero tal vez sí va a tener, por ejemplo, una revisión de archivos y una especie de estrategia casi de descifrar documentos inentendibles desde la perspectiva gramatical y ortográfica, porque se va a enfrentar a documentación muy, muy antigua
que para mi caso y para mi estrategia, para mis temas de investigación, eso no va a resultar atingente. ¿Me explico? Entonces ahí uno va definiendo finalmente en función de su problema y de su pregunta la metodología a utilizar, que además están vinculados a los objetivos. Si se fijan, todo va encadenado para que dé un resultado esperado, por supuesto. Una recomendación que yo siempre le hago también a mis estudiantes y a todos es que siempre miremos, porque pasa mucho que uno se va entusiasmando, entonces va realizando su investigación y va avanzando, y a veces deja un poquito de lado el anteproyecto, que se denomina en ocasiones, o el trabajo inicial que conlleva esto, preguntas, problemas, hipótesis, objetivos. Entonces, siempre ir haciendo la mirada de qué fue lo que me comprometí, qué era lo que tenía que resolver, porque si no, de verdad les confieso que uno lo va diluyéndose en la memoria. En el caso mío, yo llevo 4 años en el doctorado y créanme que cada tanto recurro a una pizarra y voy escribiendo nuevamente mi pregunta de investigación, porque tiene que ser algo que esté presente en todas las acciones de la investigación. Así que en ese sentido, como tips casi, es nunca olvidarlo. Y si tiene una pizarra, un papel, un post-it, en fin, uno ahí la tiene presente. A mí me persigue, básicamente, pero bien, no hay problema en ese sentido. Y vinculado también al tema de la metodología y a los elementos de la investigación, evidentemente emergen las fuentes, es decir, de dónde yo voy a poder obtener información para satisfacer mi pregunta, mi problema, mi objetivo, en fin. Evidentemente tengo que tener información, tengo que contar con contenido. Y ahí empieza también el trabajo ahí de que los investigadores van viendo de dónde obtienen eso para poder efectivamente darle cuerpo a sus trabajos. Va a ser distinto en tanto investigaciones sean distintas, en tanto a territorios abordados, a sujetos involucrados, a materialidades estipuladas. ¿Se fijan? Va a ser totalmente diferente. Y eso es lo interesante y lo rico de la investigación. Ahí yo puse un apartado que se denomina estado del arte, que va a depender a veces porque en distintas formas también a veces lo denominan discusión bibliográfica también, en fin, pero es más que todo, la idea bien general de ese concepto es que nos hagamos un paneo de lo que ya se ha hecho o lo que ya se ha dicho o lo que ya se ha investigado. Una labor muy importante de los investigadores es saber qué trabajos se han realizado que estén en la línea de lo que uno viene haciendo, porque enriquece precisamente nuestro trabajo. Eso es lo más importante. Además, si vamos a contribuir a la generación de conocimiento, tenemos que saber y tener claro qué es lo que ya se ha hecho para que nuestro trabajo efectivamente sea una contribución o un complemento. Porque si intentamos pensar, o si pensamos más bien que la investigación funciona de manera aislada y súper particular, es un error. Es un error porque nunca vamos a estar tan solos en algo, a pesar de que sea muy específico, a pesar de como por ejemplo en mi caso que trabajo Tierra del Fuego, sí estoy más solita que el común en ciertas ocasiones, pero nunca del todo sola, porque hay colegas también que han trabajado temáticas, hay colegas no solo a nivel nacional, a veces también internacional, que tienen mucho trabajo avanzado, entonces ahí uno establece redes colaborativas, que eso también es muy importante en la investigación. Si hay colegas, hay compañeros que estén trabajando eso, uno se suma, ¿cierto? Y trata de socializar lo que ha hecho, revisan de manera conjunta ciertas cosas. Vamos enriqueciendo finalmente este sistema y obviando esas cosas como tan particularistas que no le suman al campo del conocimiento, al contrario. Así que eso en términos de elementos, podría haber puesto elementales de una investigación, pero cosas que tal vez le hacen sentido a ustedes en los trabajos que están desarrollando también con Explora y en sus quehaceres particulares de la docencia. Ahora bien, algo que es transversal también a los científicos es el famoso método científico. Es el cómo hacerlo, por dónde parto, qué debo considerar, qué no puede quedar fuera de esto. Eso evidentemente está en el marco de cuando uno establece una investigación, habla como, por ejemplo, también, claro, del problema, de lo que va a considerar como problema en su búsqueda y de lo que no va a integrar en eso. Ya, eso es muy necesario. Siempre en ciencias sociales es interesante saber que lo que vas a considerar es tan relevante como lo que no, porque de eso va a depender el resultado de tu investigación y que cuando, por ejemplo, presentes resultados o estés trabajando con comisiones, no exista el problema de que se cuestione algo que no consideraste tú porque no
fuiste lo suficientemente enfático en decir y en enmarcar tu problema de investigación. Eso es muy necesario. Entonces, cuando hablamos de método científico, todos los profesores que están vinculados a Explora me imagino que ya lo manejan, pero un poco acá la idea es ir como desglosándolo y personalizándolo también, para entender que cuando somos todos investigadores, hacemos acciones que son estándar, que sí o sí están presentes en todas nuestros procesos y nuestra cercanía y finalmente en nuestra forma de investigar. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de método científico, ¿qué es lo que evidentemente hacemos? Primero, observamos, contemplamos un fenómeno, ¿cierto? Ya sea el abordaje del crecimiento de una planta, el desarrollo de una ciudad, como es mi caso, un proceso de patrimonialización, un proceso de demolición de algún edificio, el reconocimiento de alguna práctica como patrimonio inmaterial, en fin. Lo primero que tengo que hacer yo es como presentarme más bien frente a esto, observarlo, ojalá ir como identificando ciertos elementos que me sean interesantes de trabajar, los que me emerjan cuestionamientos, en fin. Pero siempre la observación, la contemplación es la parte esencial para poder abordar cualquier temática. Luego de eso, como yo les comentaba también al inicio de las presentaciones, identifico o reconozco un problema, ¿cierto? Yo digo, acá tal vez lo que sería un aporte para esto podría ser, por ejemplo, el conocer de manera profunda el porqué de, por ejemplo, en mi experiencia, el porqué de este ordenamiento específico territorial en una zona insular del país, porque además no se repite en otros espacios, por ejemplo. Entonces, para mí eso es un problema. Luego de ello, puedo establecer una hipótesis, una o varias. Va a depender de las áreas. Hay veces que me he topado yo con investigaciones no de ciencias sociales, sino que me ha llamado la atención en ciencias exactas o ciencias naturales, cuando en ocasiones emerge más de una hipótesis. Eso me llama la atención porque al menos en mi campo y en mi experiencia trabajamos con una, pero en ningún caso nada es correcto y nada es incorrecto, sino que son distintas formas. Y claro, luego de eso voy elucubrando ciertas predicciones o posibles resultados, ¿cierto? Yo digo, bueno, desde mi perspectiva en este caso, voy pensando en que finalmente los trabajos que estoy haciendo van a dar ciertos resultados posibles. No tienen por qué ser los determinados, sino que la gracia de esto es ir haciendo ciertos descubrimientos. Para algunos casos se van haciendo experimentos o realizando pruebas. En ese sentido también claramente es interesante lo que sucede con ciencias naturales o ciencias exactas en este caso. Luego de ello me voy a analizar los resultados. ¿Qué pasa con estas pruebas? ¿Qué pasa con estas pesquisas? Porque en el caso de ciencias sociales también uno hace levantamientos que luego les permiten sus análisis, evidentemente, y la obtención de resultados. Y como responsabilidad también, conectándolo además con lo que hablábamos con Claudia al principio, está esta lógica de comunicar o difundir los resultados de la investigación. Que eso yo creo que es una responsabilidad que todos los investigadores deberían tener incuestionablemente. Dar cuenta de ello, socializarlo con las comunidades, hacer instancias de transferencia de estos contenidos. Si son contenidos sobre todo locales, dar ese espacio para que con la comunidad, con las localidades se converse acerca de lo que se está trabajando, porque eso finalmente va a ser un aporte muy importante a el desarrollo de ese tipo de lugares y de espacios también, y va a sumar a la experiencia y la trayectoria vital de todos los sujetos que ahí convivan. Seguimos entonces. Haciéndome cargo del título de la presentación y, por supuesto, ahí entendiendo que hay dos variables que son vitales para las lógicas de los trabajos en ciencias sociales, que es, por una parte, la consideración a los territorios. Sabemos además que nuestro país, y bueno, todas las naciones del mundo en este caso, poseen tantos territorios diversos como las condiciones geográficas y climáticas así lo permiten. Eso, por supuesto que va a determinar el cómo lo habitamos. Y eso va a determinar, por cierto, prácticas, hábitos y costumbres que tengamos relacionadas con esos territorios. Es muy difícil pensar que en el territorio de Magallanes van a tener las mismas prácticas que en el territorio de Arica y Parinacota, que van a comer lo mismo, por ejemplo, que van a relacionarse climáticamente de la misma manera. Lógicamente sabemos que los fenómenos geográficos y climáticos determinan los actuares de los seres humanos. Por lo tanto, los resultados que tengamos de cualquier trabajo van a ser distintos
producto de estas enriquecedoras diferencias. Y eso es muy importante de tenerlo en consideración. Entonces, evidentemente acá yo les puse un paneo de los posibles entornos a los que nos enfrentamos. Por ahí yo creo que les va a resultar uno más familiar. Y obviamente los que han tenido la posibilidad de moverse ahí por el territorio también van a ir identificando Torres del Paine, el de San Pedro de Atacama, el glaciar ahí del Parque Queulate en la región de Aysén, y por supuesto los territorios vinculados a la producción vitivinícola en la zona del Maule y del Ñuble. Y evidentemente los que han tenido la posibilidad y bueno, y todos los que hemos podido ver incluso a través de internet, cosas, en fin, sabemos que lo que les comento hace mucho sentido, estas diferencias en función de los territorios. Y otra cosa, otro elemento, también otra variable que hay que considerar cuando trabajamos en ciencias sociales son, por cierto, las comunidades. Yo les puse imágenes acá de comunidades que están más institucionalizadas en el último tiempo, organizadas también, y que son fáciles de reconocer en función también de la prensa y de lo dinámica que avanza la información en el contexto actual. Entonces, considerando todas estas comunidades, por supuesto podemos incluir muchas, están también los problemas y las posibilidades de investigación que existan. Y sabemos que tanto, por ejemplo, en el tema del mundo indígena a nivel mundial, la migración, los temas femeninos, los temas de sexualidad, son espacios y son comunidades muy activas y que además están trabajando de manera muy prolífica en irse haciendo un espacio, en ir construyendo contenidos de sus propias problemáticas, y eso es muy interesante. Evidentemente, sus problemáticas van a estar asociadas también a los territorios en los que están coexistiendo. Eso es algo que se debe considerar. Sabemos que además, sobre todo en este contexto actual, la problemática, por ejemplo, con el mundo indígena mapuche, particularmente en Chile, está siendo muy fuerte, actualmente hoy día 11 de agosto. Sabemos que eso está ocupando también mucho de la atención en temas de investigación, en temas de entrevistas, en fin, porque así lo amerita. Puede que eso no se esté sucediendo en otros países, dado que el contexto nuestro a eso nos lleva. Pero un poco esa es la idea, ir entendiendo que territorio y comunidad van vinculados y que las problemáticas que existan y las posibilidades de investigarlas también siempre van a llevar aparejado esa consideración. Su contexto además, que es muy importante. Entonces, para seguir, y ya metiéndonos un poquito de lleno en esta lógica de las investigaciones en territorios situados, mi invitación era un poco a mirar el Maule, particularmente la región del Maule, y entender que muchos de los proyectos que están circulando en Explora están intentando satisfacer cuestionamientos que están emergiendo hoy en la región, desde distintas comunas, desde distintos espacios, pero siempre es necesario mirar el territorio en el que estamos trabajando, entenderlo de manera ya sea geográfica, entenderlo de manera geopolítica, entenderlo además de la perspectiva demográfica, porque es muy relevante. Entonces, por ejemplo, yo les puse la imagen ahí del mapa, por supuesto que lo tienen que conocer. Está ahí una cifra que creo que es importante ahí, que por ejemplo el caso de la región del Maule abarca un 4% del territorio nacional, ¿ya? Y también me parece interesante saber en cuanto a cantidad y demografía de cuántas personas estamos hablando y cómo eso se divide, porque eso también impacta muchísimo en el estudio de las ciencias sociales. Si hablamos de mujeres y hombres, si se fijan en la última parte de la lámina, por ejemplo, nosotros hablamos de que hay más mujeres que hombres, pero si ustedes revisan el censo anterior, se van a dar cuenta que eso era diferente. Entonces es interesante ir cuestionándose qué hizo que cambiara esa lógica. Hay regiones en Chile que siempre van a manejar índices de masculinidad, así se denomina en términos demográficos, más altos. Eso también está relacionado a un factor productivo y un factor social. Donde hay minería, por ejemplo, y Chile es históricamente un país vinculado de vocación minera, va a haber mayor presencia masculina porque desde los orígenes del desarrollo de esa actividad se entendía que la vinculación del hombre hacia esa producción era como la elemental. Y eso es una cosa que va marcando cierta pauta bien interesante a nivel histórico. Ahí están un poquito las comunas también, las provincias, entender esta lógica de que hay una zona más costera de la región del Maule, hay una zona cordillerana, hay una zona como de valle, y eso va a determinar, por supuesto, la vida, las acciones y lo que se vaya desarrollando, y las investigaciones que, por supuesto, se vayan desarrollando en torno a las ciencias sociales, las ciencias naturales, en fin. Eso es
siempre un punto de base para poder ir relacionándose con una posible investigación. En términos, por supuesto, visuales, porque la idea es ir trabajando eso también, sabemos que el Maule tiene una riqueza territorial y geográfica muy, muy grande. De hecho, abastece en términos de agricultura, sabemos gran parte del país, en fin. Entonces, ir conociendo que, claro, que esta riqueza costera, esta riqueza cordillerana, esta riqueza de valles, va dando también riquezas sociales y riquezas culturales. Y por lo que yo pude revisar de los proyectos también que se están desarrollando, están haciendo emerger esas riquezas, y que me parece muy interesante porque se están haciendo cargo de problemáticas que están en sus territorios cercanos, y eso es un aporte increíble al desarrollo de sus propios territorios. Entonces, cuando está esta diada territorio-comunidad, una de las preguntas es ¿cómo yo enfrento una investigación que considere el territorio y la comunidad que lo habita? ¿Cómo lo enfrento? Evidentemente me hago preguntas, ¿dónde voy? ¿A qué lugar recurro? ¿De dónde obtengo información? En fin, hay una serie de cuestionamientos que uno se va haciendo. Imagínense en el caso de, a nivel personal, como yo les comentaba, de mi experiencia en Tierra del Fuego. Yo soy santiaguina, llevo muchos años allá, eso sí, pero mi origen es santiaguino. Entonces, claro, ir entendiendo y decir, ¿cómo investigo Tierra del Fuego? Es una pregunta. No, les voy a decir las veces que me han dicho el cómo llegaste hasta acá, el cómo se te ocurrió cuestionarte algo desde allá. Imagínense la distancia que no solo geográfica que hay con Magallanes, sino también cultural respecto del centro. Entonces, claro, evidentemente es como uno se sienta y dice, bueno, ¿cómo hago esto? ¿Cómo voy resolviendo mis cuestionamientos? Entonces, para eso, yo evidentemente sigo con lo que yo les dije al principio, no olvido mi problema, mi pregunta, mi objetivo, mi hipótesis y la metodología. No lo olvido. Lo tengo en mi pizarra, que me hace sombra a veces, que me persigue, y ahí está diciéndome, Pía, no te olvides de que esto es lo que estás intentando resolver. Porque uno honestamente a veces se entusiasma con fuentes, se entusiasma con nuevos problemas, porque eso va a pasar, que van emergiendo nuevos cuestionamientos, y uno dice, uy, qué interesante. Sí, sumémoslo a lo que ya definimos, pero evidentemente hay que tener en consideración lo que uno estaba intentando resolver, complementándolo, por cierto, pero no olvidándolo. Entonces, cuando vamos a hacer esta investigación en la diada comunidad-territorio, claramente digo cómo lo hago. Y una de mis recomendaciones, como ya desde la experiencia más bien de la investigación, es definir 3 cosas que son elementales, y que lo trabajo con los estudiantes cuando hacemos tesis y cosas así. Cuando vienen, claro, distintos actores y estamos entusiasmados en trabajar ciertas cosas, nos sentamos, papel y lápiz, y decimos, perfecto, queremos trabajar, por ejemplo, el patrimonio de la región del Maule. Sí, ya. Entonces, la definición del tópico es patrimonio. ¿Qué tipo de patrimonio vamos a trabajar? Patrimonio material e inmaterial. Primer tópico. Ya, si es de características materiales, ¿a quiénes vamos a abocar? ¿A objetos o a edificios, por ejemplo? ¿Dónde lo vamos a hacer? Porque la región del Maule es muy amplia, ¿cierto? Entonces, hay una palabra que en investigación se repite mucho, que es acotar. ¿Para qué? Para que efectivamente mi investigación tenga un cuerpo ahí más denso, ¿cierto? Entonces, yo les pregunto a los chicos, les digo ya, ¿dónde? ¿En qué lugar? Puede ser Talca, puede ser Bichuquén, puede ser Sagrada Familia, en fin, hay amplitud. Perfecto. ¿Y de qué tiempo estamos hablando? Si ustedes se fijan, por ejemplo, investigaciones, libros desde el área de las ciencias sociales, suelen venir a veces con marcos temporales definidos. Por ejemplo, no sé, la investigación de el pueblo mapuche durante el siglo XIX. Ya, sabemos que hay mucho más tiempo en que podríamos abordar el pueblo mapuche. Pero para efectos de una investigación y para las limitantes que posee también la investigación, siempre un marco temporal va a ser muy, muy necesario. Puede ser un año, puede ser... lo va a definir el investigador, pero tiene que estar considerado siempre el tópico, el espacio físico y el tiempo en el que yo quiero realizar o finalmente pesquisar ciertos elementos. Eso es una recomendación que yo siempre hago, porque si no lo que nos va sucediendo es que se nos amplía de una manera que a veces resulta inabordable. Y si les soy honesta, a veces pasaba, desde mi experiencia en la universidad, que cuando uno hacía la tesis de pregrado te decían, oye, tiene que ser un tema específico porque eso lo ves después en el magíster. Bueno, ya.
uno hizo el magíster y te decía, no, tiene que ser un tema específico porque eso después lo ven en el doctorado. Y ahora que uno está en el doctorado, eso sucede, pero aún así necesitas una especificación porque si no vale la pena hacer 2, 3, 5 doctorados y creo que es un poco complejo. Pero siempre eso como clave desde mi experiencia y mis recomendaciones. Y para eso, en términos metodológicos, yo les planteo tres ahí patitas que pueden ser muy útiles para las definiciones que ustedes estipulen como posibles, en función de los temas también que se están investigando en el marco de Explora. Primero, revisar fuentes. Segundo, revisar prensa. Yo lo diferencié. En ciertos espacios, fuentes incluye la prensa, pero van a entender por qué les hice la diferencia. Y otra opción es la realización de entrevistas. En historia hablamos de historia oral, ¿cierto? Con esos tres elementos pueden desarrollarse investigaciones muy profundas y muy interesantes desde la perspectiva de las ciencias sociales que abordan territorios específicos también. Eso hay que tenerlo en consideración. Entonces, para ir, por ejemplo, detallando, cuando yo hablo de fuentes, muchos a lo mejor van a saber que hablamos de fuentes primarias y fuentes secundarias, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de fuentes primarias, que son documentos oficiales en general que se denominan así, hablamos también de cartas, de manuscritos, de discursos, de memorias, de documentos emitidos por entidades que no tienen una interpretación por parte de un investigador. No sé si me explico. No han sido utilizadas para juntar contenido, juntar conocimiento y luego de eso producir un nuevo conocimiento. Es como información más bien en bruto, por decirlo de alguna manera. Esa es la gracia de la fuente primaria, que con eso te permite como investigador hacer una serie de interpretaciones a partir del fenómeno que tú estás intentando resolver. Eso es una fuente primaria. Y luego vienen, por supuesto, las fuentes secundarias, que son, cuando uno habla de revisión bibliográfica o de bibliografía en los trabajos, generalmente también hace la distinción, ¿cierto? Y las fuentes secundarias vienen a ser, lisa y llanamente, los libros, pueden ser en este caso la producción que se realice a partir de fuentes primarias, y ahí lo que yo les puse que es la interpretación más bien, porque claramente como yo trabaje una fuente, yo, Pía Acevedo, va a ser distinta como lo trabaje otro colega. Y eso es lo interesante, entender que son interpretaciones a partir de nuestra formación, de nuestra experiencia de vida, de nuestra condición etaria, en fin, también eso va a ser distinto. Eso en términos de fuentes, y yo les quise poner unos ejemplos desde lo que me compete a mí como con la investigación en Tierra del Fuego. Por ejemplo, para trabajar los fenómenos de ordenación territorial en la zona, yo tuve que sí o sí recurrir a fuentes de la Empresa Nacional del Petróleo. Por ejemplo, algo como que tal vez a muchos les va a sonar así como muy extraño, pero sí, porque uno de mis problemas de investigación, dentro del gran problema de investigación de esta lógica territorial, es la labor que tuvo la Empresa Nacional del Petróleo en esta provincia de la región de Magallanes, que construyó campamentos, que urbanizó, que construyó redes viales. Entonces, para yo poder entender eso, tuve que analizar las fuentes de esta empresa. Y ahí, por ejemplo, yo les pongo ahí de manifiesto fuentes de esta empresa, que son boletines, son así publicaciones que tenían una regularidad en el tiempo, donde se informaba acerca de los quehaceres de la empresa. También están, si se fijan, las memorias. O sea, si vieron en la lámina que yo les puse de fuentes primarias, cuando se habla de memorias, son para efectos de empresa y de organismos públicos incluso, donde está como sintetizado el quehacer, ya sea anual o en el marco temporal que definan los organismos, para dar cuenta, ¿cierto?, de su desarrollo y de sus avances. Entonces, en ese aspecto, para mí también fue importante conocer estas memorias y saber qué es lo que decía y qué es lo que estaba proyectando la Empresa Nacional del Petróleo durante el 1950, 1958, 1960 para esa provincia. Entonces, yo tenía que saber eso. Primer así como acercamiento a entender esta lógica fue abordar estas fuentes primarias. Luego, evidentemente, viene el trabajo también con lo que ya han realizado otros colegas y otros investigadores de mucho renombre en la zona, que era necesario también, por supuesto, de considerar para el trabajo. Siguiendo entonces, si yo me cuestiono, porque claro, la investigadora aquí puede decir, sí, vayan a ver fuentes primarias, pero ¿dónde están? ¿Dónde pueden estar esas fuentes primarias para lógicas más bien vinculadas al Maule?
Evidentemente, acá yo les puse algunos puntos donde uno puede, como investigador de ciencias sociales, considerar encontrar fuentes primarias. Tenemos los archivos nacionales o archivos regionales. Actualmente Chile no posee una cantidad importante de archivos regionales, pero es un proyecto que está desarrollándose, sí, porque lo que sucede debido a la organización que tiene Chile es que todos los documentos, me imagino que adivinan dónde llegan, a Santiago, por supuesto. Acá se sistematizan y hay políticas de digitalización, pero imaginarán que la envergadura de la documentación que llega es tan amplia que evidentemente los planes de digitalización resultan nunca del todo satisfactorios para los investigadores, sobre todo de regiones. Por ahora, claramente, lo que sí existe son repositorios digitales muy interesantes, que se los aseguro porque me ha tocado meterme mucho más de lleno por el tema de la tesis en ello. Así que uno de los lugares donde yo puedo encontrar fuentes primarias son los archivos nacionales, la Biblioteca Nacional y las distintas sistemas de administración de la documentación que tiene también la Biblioteca Nacional. Les recomiendo revisar esa página porque se van a ir encontrando con muchísima documentación. Otro espacio para ir pesquisando fuentes primarias son los municipios, las municipalidades, y en el caso de la región del Maule, que hablamos de 30 comunas, por lo tanto tenemos 30 posibles espacios de pesquisa de fuente primaria, ya sea de temas de urbanismo, ya sea de temas sociales, ya sea de temas culturales. Existen en los municipios información que nos pueda ser útil y que tenga el carácter de fuente primaria para nuestras investigaciones. Otro espacio son las universidades, y en este caso a nivel regional yo les planteo dos, que es la Universidad de Talca y la Universidad Católica del Maule, porque conozco de cerca la existencia de documentación primaria en esos espacios. La Universidad de Talca ha tenido la posibilidad incluso de conocerla más de cerca, donde hay documentación que ha llegado, ya sean cartas, fotografías, discursos de autoridades regionales, de artistas de la zona que están ahí. Entonces también la universidad es una oportunidad muy grande para ir pesquisando fuentes primarias. Bibliotecas, por cierto, según lo revisado, casi la totalidad de las comunas de la región del Maule posee bibliotecas. Entonces también pueden ser espacios donde exista la posibilidad de que hayan fuentes de estas características que les sean útiles para sus investigaciones. Y obviamente en el último tiempo, y debido a la necesidad y claramente a los distintos proyectos que hemos ido desarrollando, los repositorios digitales son algo que tiene un valor altísimo. Y esto ya desde la perspectiva incluso más desde el área que uno desarrolla, que de un tiempo a esta parte, yo creo que harto tiempo ya, en algún minuto el Ministerio de Educación desarrolló algo que se denomina convenios de desempeño. Dentro de esos convenios estaba la lógica de crear centros de documentación en las universidades regionales, que evidentemente se hicieran, que se adjudicaran más bien estos convenios, y esos centros de documentación tienen la responsabilidad de digitalizar documentos regionales, locales, para ponerlos a disposición del público. Entonces, claramente yo los invito, por ejemplo, a revisar algunas bibliotecas de las universidades que tienen, y se los comento ya, la Universidad de Tarapacá tiene este espacio de documentación digital, la Universidad de Magallanes, la Universidad de Talca, la Universidad de Concepción, en fin, donde uno va a ir encontrando documentación que es muy rica para la comprensión del territorio regional. Y eso es un valor incluso destacable desde mi perspectiva porque permite dinamizar otro tipo de contenido. Y bueno, esta memoria chilena que también es un espacio muy, muy prolífico en cuanto a la documentación, y nuevamente emerge la Biblioteca Nacional, porque yo de verdad que los invito a revisar ese espacio donde van a encontrar muchísima documentación que les puede ser muy útil. No solo evidentemente de Santiago, sino a nivel nacional, y yo como experiencia les comento que mucho de la documentación de Magallanes yo la he pesquisado en la Biblioteca Nacional, acá en Santiago y a nivel digital, así que para que también tener en consideración ese punto. Respecto a los museos también tienen documentación primaria, y en el caso de Talca está el Museo Higginiano de Bellas Artes, es el museo regional. Sé que a nivel más local hay o salas museográficas o museos comunales que también quizás tienen la posibilidad de contar con esta documentación. Y evidentemente está la posibilidad de los museos, en su mayoría los regionales, poseen biblioteca o espacios donde se resguarda también la producción intelectual de la zona, y en ese sentido también puede ser una invitación a revisar esos espacios para poder adquirir más conocimiento. Eso por el lado de la región del Maule, pero a nivel general de otras regiones también aplicaría en función de sus contextos. Si seguimos entonces, por eso les hice el apartado de la revisión de fuentes y de la prensa, porque por ejemplo, acá yo les pongo 3 casos de diarios maulinos que están y que tienen repositorios,
y que están a disposición antes de pandemia estaban a disposición del público, en la Universidad de Talca, en este centro que yo les comento a propósito de estos convenios de desempeño, donde pueden revisarlo porque está evidentemente ordenado, catalogado o en proceso de conservación. Eso es muy importante. Son 3 diarios que son claves para entender evidentemente el desarrollo de la región del Maule, y creo que pueden ser una oportunidad también para ir comprendiendo finalmente las dinámicas sociales, económicas, culturales, deportivas de esta zona del territorio nacional. Seguimos entonces. Este punto creo que también es clave y es muy enriquecedor desde la perspectiva de la realización de la configuración de información, de la obtención de información para nuestros problemas de investigación, como es la realización de entrevistas. Y para las lógicas de lo que hemos trabajado con los equipos de investigación de los cuales yo soy parte, una de las técnicas que se ha desarrollado con bastante éxito ha sido la historia de vida. ¿Ya? Y ahí yo les puse una cita para que puedan ustedes como entender un poquito más o recurrir a este texto para saber qué significa cuando hablamos de historia de vida, que es básicamente, y voy a leer lo que está entre comillas, dice que es una interpretación que hace el investigador al reconstruir el relato en función de distintas categorías conceptuales, temáticas, temporales, entre otras. Para poder desarrollar una historia de vida, se hace una construcción a una pauta de preguntas, ¿cierto? ¿Y por qué yo les pongo el ejemplo vinculado a mi experiencia? Porque cuando se define qué aspectos quiero aportar cuando realizo una historia de vida, en el caso vinculado a mi tesis de doctorado, está la dimensión del sujeto vinculado al espacio urbano, de mi testimoniante en este caso. Voy a preguntar al respecto de sus condicionantes urbanas, de sus conocimientos y experiencia, de su relación con la empresa, en este caso, como yo les ponía el ejemplo de la Empresa Nacional del Petróleo, y la relación de su familia con la empresa. Si se fijan, son 3 áreas. Evidentemente, todos sabemos que uno como sujeto o sujeta puede propender a la entrega de muchísima más información, pero como mi historia de vida va a estar abocada a mi problema de investigación, las preguntas y lo que se defina va a ir en directa línea con eso. Así que en ese sentido, claramente, si se fijan, a lo mejor alguien podría decir, oye, pero es que falta, no sé, desconozco, su infancia, quizás, pero para efectos de mi investigación, la infancia es una dimensión que no tiene una importancia tan grande cuando se realiza la historia de vida. Es importante, sí, pero claramente va a ser menor en función de otras pesquisas que se necesitan realizar. Ahí abajo les puse un poquito las imágenes también para que vayan conociendo ya la experiencia fueguina. Si se fijan, hay mujeres y hombres, que también es algo que hay que definir en las investigaciones también, con mayor fuerza en el último tiempo, vinculados a con quién se trabajó. Y una de las cosas que se ha podido realizar en el último tiempo, de acuerdo a la experiencia personal, es el registro audiovisual, porque ese puede ser otro tema, pero uno puede ir considerando la construcción de archivos orales, que son muy importantes para el conocimiento, sobre todo de fenómenos contemporáneos, y de temas patrimoniales, porque sabemos tal vez que una de las cosas que se comenta mucho respecto al patrimonio, sobre todo el patrimonio inmaterial, es que todos los seres humanos tenemos una fecha de obsolescencia. Entonces, en ese sentido, tal vez lo que sepa alguien de mi comunidad, si no lo logro registrar en lo pronto y si su edad ya es muy avanzada, puede que no tenga la posibilidad de hacerlo. Entonces, también ahí está la lógica de la construcción de archivos orales o de entrevistas abocadas a eso, al registro y a la no pérdida de experiencias que pueden ser muy valiosas para las comunidades. Seguimos ya vaqueando un poquito. Les quería mostrar también desde una experiencia más personal cómo ha sido el trabajo con fuentes y con la comunidad. Si se fijan, para trabajar algunas iniciativas hemos realizado afiches, hemos realizado recolección y digitalización de imágenes, recurrir a organismos y a organizaciones claves, es muy importante en las comunidades. Si se fijan ahí hay una imagen donde estamos revisando álbumes de fotos con las familias, catalogando las imágenes, que eso también es muy importante porque la fotografía es una fuente de información muy valiosa para las investigaciones en ciencias sociales. Entonces ahí está, evidentemente se construye una ficha, todo esto va aparejado a documentos, como se fijan. Si quiero hacer una entrevista, construye una pauta. Si quiero catalogar imágenes, bien, construye una pauta también. Una ficha que me permita sistematizar esa información. Y ya va quedando nada, creo que me quedan 2 láminas. Bueno, una de las cosas que también nos pide el tema, o sea, básicamente que está considerado en el método científico y desde la perspectiva personal, que es algo
incuestionable para trabajar investigación es la difusión y la circulación de los contenidos. Y evidentemente tantas estrategias existen como posibilidades para los investigadores. Por eso yo les puse diversas que en ocasiones como que uno dice, pero qué extraño. No tanto, porque el Facebook en su minuto era algo, y sigue siendo, sabemos que ahora Instagram y bueno, hay otras plataformas que han ido avanzando a pasos agigantados, pero mi idea era mostrarles un poco el uso de la red social para dar cuenta de estos contenidos. La prensa regional también es muy importante, hallazgos, pesquisas que se iban realizando, se iban dando cuenta en estos espacios, porque uno tiene que ir comunicando lo que va realizando, y páginas web también. Tal vez ahora en lo pronto un poco necesario irla actualizando, pero básicamente ir considerando eso. Y para terminar, si se fijan, yo les puse 2 láminas de consideraciones finales cuando uno trabaja esto. Uno, que siempre hay que tener claro que cualquier investigación conlleva una propiedad intelectual. Eso tiene que estar sí o sí. Y eso significa que hay que trabajar los temas de cita, hay que referenciar de dónde yo obtengo la información, hay que evitar, por cierto, el plagio. Nunca me puedo apropiar de la idea de otro ni el conocimiento de otro sin referenciarlo. Y otra cosa que también creo que debe estar considerado para los trabajos es los usos de imagen. Sobre todo ahora que uno trabaja, por ejemplo, con tanta red social donde vuelan las fotografías, las imágenes, los testimonios, siempre muchísimo resguardo con esa información. Por eso yo les puse un ejemplo muy simple, uno de los que me tocó construir a mí, para trabajar fotografías en Tierra del Fuego, particularmente por una iniciativa de prácticas del mundo ovejero, donde cada personaje, cada integrante, cada sujeto, cada mujer que fue entrevistada, se le hacía saber que estaba siendo entrevistada para un fin específico, que sus imágenes iban a salir en ciertos parámetros, con ciertos fines, en fin. Y eso queda de manifiesto en un documento, ¿ya? Y terminando, si se fijan, siempre, ¿qué debemos considerar? Mantener informada a la comunidad de los objetivos y resultados. Cuando trabajo con comunidad, siempre tenemos que socializar lo que vamos avanzando y pesquisando. Ser sistemático y organizado con la documentación. No que me lleguen muchísimas cosas y después no sé de dónde, cómo lo ordeno, de quién era, quién me prestó este libro, si era el vecino, si era el amigo. No, siempre orden. Por eso también los puse ahí, siempre archivar y registrar los consentimientos también. Un archivador, una carpeta, da lo mismo, una bolsita. Evidentemente hay carpetas y archivos, por cierto, pero donde ustedes puedan ir, como si se encuentran con alguien y esa persona les firmó un consentimiento, archívenlo, ojalá lo digitalicen en una carpeta que les permita a ustedes tener esa información siempre ahí en caso de que se necesite, para cualquier cosa. Documentos de autorización también. A veces nos prestan objetos. Mi experiencia en museografía, por ejemplo, es que hay familias que te ceden por un tiempo definido el uso de un objeto. Entonces, ¿qué se hace con eso? Se fotografía el objeto, se hace una ficha que permita su uso por un tiempo definido para fines específicos. Esa ficha se archiva, se registra, se digitaliza. Organizar las fuentes también a través de fichas o sistemas electrónicos. Hay muchos repositorios que les permiten ahí hacer como cuando ustedes van revisando bibliografía y les resulta interesante ciertas citas, lo pueden ir anotando, ya sea en una ficha, en algo más análogo, o bien también en Mendeley o sistemas ahí que son mucho más complejos pero muy útiles. Y siempre asumir que se van a enfrentar a nuevos, posibles e interesantes problemas de investigación. No frustrarse, al contrario, tal vez anotarlos por ahí, tener una libretita de inspiración, siempre puede ser bueno para un posible proyecto, eso le pasa a muchos investigadores. Así que, en ese sentido, considerarlo siempre. Eso era lo que yo les quería comentar. Sí, muchas gracias. Perdona ahí el tiempo si me extendí, Claudito, no lo sé, pero la idea era hacer como este paneo general ahí entre experiencia y cosas vinculadas a la zona también. Ok, está buenísimo, Pía. Yo creo que el tiempo es suficiente. Estamos conversando sobre todo de hablar un tema que no es muy popular, como son las investigaciones científicas en ciencias sociales. Te cuento, nosotros desde Explora hace algunos años, yo creo hace 4 años atrás, un poco comenzamos tímidamente a través de utilizando el periodismo, mezclándolo con etnografía, haciendo esos tipos de experimentos para ir generando masa crítica en torno a las ciencias sociales en nuestros estudiantes de colegio. Y nos ha ido súper bien. Hemos generado varias investigaciones ya en ciencias escolar, en ciencias sociales, y han tenido frutos también a nivel nacional. Hemos tenido buena experiencia. Llegando un poco a la pregunta, Pia, ¿cómo estamos frente a un buen tema?
tú dijiste mucho que hay que tener esa, hay que ir buscando cómo hacer esa síntesis territorio, comunidades, ¿cachai? ¿Cómo estamos frente a esa pregunta? ¿Cómo nos abordamos una buena pregunta de investigación? Siempre yo creo que uno de los cuestionamientos que hay que hacer es que uno, claro, tiene un afán y un anhelo muy grande de resolverlo todo, pero va a tener que ir súper aparejado al tiempo que tengan. Por eso les ponía el ejemplo, no sé, cuando uno tiene una tesis de magíster, la tiene que realizar en teoría, todo esto en teoría, en 2 años. Una tesis de doctorado en 4. Un proyecto Fondart, por ejemplo, que a lo mejor a los profesores les resulta cercano, tenemos 1 año, y en el fondo son 10 meses. Entonces, cuando uno sabe eso, tiene que acotarse a ese tiempo, y en virtud de eso son las proyecciones que realiza, porque claramente yo les digo, tal vez una investigación de doctorado es imposible hacerla en 10 meses, porque no da, tal vez sí en 4 años, pero siempre ser muy, muy concreto, y eso es lo que yo enfatizo harto con mi equipo de investigación, es como, nos puede gustar hacer todo, pero en el fondo atengámonos al tiempo que tenemos y a las condiciones también que podemos considerar para pesquisa de información, viajes, o sea, si se fijan en el caso mío y del equipo que vamos a Tierra del Fuego, no es menor la distancia que hay que recorrer también, las logísticas que hay que resolver, así que si bien permitirnos como ser creativos, pero también ser concretos y tener siempre esas variables de tiempo, no voy a ser más jóvenes, recursos, porque las investigaciones van aparejadas a recursos de todo tipo, y claro, y la ambición finalmente que tenga el investigador, pero siempre concretos, siempre. ¿Cuáles son las tendencias, Pía? Tú que estás, mostraste un poco el tema, tenemos problemáticas gigantes en nuestros territorios, sobre todo, y diversos también en Chile. En el Maule tú hablaste mucho de la ruralidad. Cuéntame, ¿cuáles son un poco las tendencias, las miradas que se están abordando desde la ciencia social últimamente? Hablamos un poco de la mirada del feminismo, pero también hay mucho más que eso, también estamos hablando, Sí. hay un abanico bien interesante que se está abriendo. Sí, es interesante, de hecho el feminismo no deja de ser, uno dice, está muy en boga, pero claro, las investigaciones asociadas en el feminismo están en ciernes también. De hecho, claro, que incluso en este caso que a mí me hayan invitado como investigadora de ciencias sociales, también va dilucidando que vamos participando cada vez más las mujeres en este tipo de campos. Y yo diría que, por ejemplo, una de las temáticas que yo trabajo, que es industria, 20 años atrás no me hubieran cuestionado si no hubiera habido presencia femenina en mis tópicos, en mi problema de investigación. Hubiera sido normal. Pero ahora es cuestionable. Si yo no considero niños, por ejemplo, también en temas de industria, si lo que va pasando, Claudio, al final es que vamos visibilizando temáticas que siempre han existido, porque no digamos que, por ejemplo, las mujeres y la industria no han tenido vinculación. Y en el mundo de la ruralidad es muchísimo más alta la presencia femenina, en cómo asisten los procesos, en lo que trabajan. A mí me pasó trabajar por un tiempo por temas de patrimonio vitivinícola en la región del Maule y el Ñuble, que se pensaba también, la premisa era hombres. Salió una cantidad de labores femeninas desarrolladas que era impresionante, y el conocimiento que había ahí, es que no era que no estuviera, sino que no estaban las herramientas metodológicas, el interés también, para que efectivamente eso fuera apareciendo, pero hay una necesidad y un ímpetu, creo yo, en el último tiempo en las ciencias sociales, de sacar a colación las localidades, el contenido local. Cada vez menos Santiago puede decir, no, es que mira, sabes que de Talca no existe tanto escrito, tanto contenido. Yo ahí soy muy discreta, siempre digo, no hay que hacer ese tipo de afirmaciones, porque sí existe, hay herramientas que están siendo muy productivas, pero hay un afán, yo creo que ese es el afán, y es muy interesante ver cómo el trabajo académico se ha ido vinculando sobre todo a temas más específicos, que son súper necesarios para entender los territorios. Y una de las cosas que yo me acuerdo de las conversaciones de años que teníamos un poco es como la vida privada también, las historias mínimas también se están haciendo parte de las ciencias sociales. ¿Cómo ves eso ahora, sobre todo en este tiempo de pandemia, donde vamos a tener que nosotros como investigadores escolares, los profesores también van a tener que estudiar un poco desde su vida privada, desde su aspecto más cotidiano? ¿Cómo ves eso? Me parece interesantísimo, y además me parece que plantea desafíos y algo que yo creo que no pasaba, producto de que la vida para todos era distinta. Yo creo que muchos nunca habíamos estado tanto en nuestra casa, como este último tiempo nos ha obligado a estar. Entonces, por ejemplo, el hecho de que los chicos estén investigando con su familia, que los padres, que el grupo familiar indistinto sea, en ese sentido, una de las premisas también de las ciencias sociales, que estamos derribando ciertas estructuras tradicionales, ¿cierto? Antes entendíamos la familia de una sola manera, ahora tantas familias como diversidades existen.
Entonces, claro, que los grupos que evitan o cohabitan un espacio están siendo muy partícipes de procesos que antes les resultaban desconocidos. Y eso me parece interesante, o sea, el acompañar a un estudiante a que un familiar, su vecino, no sé, con quien viva, estén ahí desarrollando de manera conjunta, va a transformar las lógicas de aprender. Y yo creo que eso está siendo también súper enriquecedor, por ejemplo, para iniciativas de Explora, que es como antes aprendíamos, era solo docente y niño o estudiante en este caso, llegaban a la casa y había que hacer ciertas cosas pequeñas. Ahora los chicos están con otra vinculación y eso también es algo que no había tanta experiencia previa, y hemos ido ahí acostumbrándonos a ello, a veces de manera forzosa, a veces de manera más pausada, pero sí. Pero es la vida y es el espacio de la casa lo que va a copar de aquí en adelante muchos de los problemas de investigación, porque han salido muchos tópicos que antes no estaban considerados. Bueno, Pía, te quiero agradecer, llevamos más de una hora conversando, exponiendo, tenemos mucha gente que se conectó en forma continua, profesores y profesoras estoy leyendo de Cauquenes, de Curepto, de varias partes de nuestro Maule y del país. Esto también ha sido súper interesante, la frontera ya geográfica por la internet ya este es el sueño casi que derribaron, es como... La globalización se hace carne. Este sueño maclujaniano ya es parte de esto, de la esfera digital ya. Estamos netamente en esto. Pero ha sido súper interesante conversar sobre todo de las ciencias sociales, poner en valor las ciencias sociales como una alternativa para hacer investigación escolar, sobre todo eso, de ir generando este corpus teórico desde las ciencias sociales. Cómo se mezclan también, esa es la gracia, también es laxa, cómo se puede mezclar historia, economía, el urbanismo, como dijiste tú, cómo las ciudades también habla para hacer investigación. Y eso es súper interesante, así que te quiero agradecer por todo, por permitirnos observar esto, como de aprender mucho de tu exposición y sobre todo por la claridad. Así que estábamos conversando, Pía, agradecerte eso. Qué pedagógica fue la charla. Muchas gracias por la invitación, espero les sirva y ha sido útil. Ahí está el correo, les pueden escribir a ustedes si necesitan. Yo feliz de orientar en lo que pueda ser útil, así que con confianza en ese aspecto y ojalá les haya servido para sus proyectos y ahí investigaciones y cuestionamientos, que no los dejen de hacer nunca. Eso es lo importante. Así que muchas gracias a todos. Nos vemos pronto en otra sesión de Zona de Profe. Chao, Pía, gracias.